Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Amén. Estoy muy contento de no ser agricultor. La verdad. O sea, no me malentiendan. O sea, tengo un gran respeto por los agricultores. Yo de joven, yo trabajé muchos años en un rancho con un agricultor. Estoy muy agradecido con todos los que siembran, todos los que trabajan, se dedican a eso aquí en nuestra comunidad, en nuestro país. Pero vuelvo a repetir, estoy muy contento de no ser agricultor. Porque cuando yo trabajé en eso, me di cuenta de qué tan difícil es. Es trabajo duro, trabajando en el sol. Siempre hay más trabajo que uno puede hacer en un solo día. Y además, como agricultor, uno no tiene control del resultado. ¿Me explico? O sea, uno puede hacer su trabajo muy bien y hacer todo muy sabiamente, hacer todo correctamente, y luego no llueve. O llueve demasiado, o hay una plaga de bichos, o la maquinaria se descompone y pierdes dinero. Por eso yo digo que pues, qué bueno que no soy agricultor. Pues hoy, nuestro Señor Jesucristo nos va a hablar sobre las luchas y también los gozos de ser un agricultor. El texto de hoy es el evangelio que acabo de leer, se lo voy a leer de nuevo, de San Marcos, el capítulo 4, y dice así. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y luego después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Pues el texto de hoy consiste en dos parábolas. Y primero pues hay que aclarar eso. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. O sea, es una historia que contó Jesús sobre algo aquí en la tierra que nos ayuda a entender el reino de Dios. Y cuando escuchan esa frase, el reino de Dios, no piensen en un lugar, no piensen en el cielo. La frase el reino de Dios en el griego original de la Biblia también se puede traducir como el reinado de Dios, o el acto de gobernar, el acto de reinar de Dios. O sea, Jesús contó parábolas, historias, para ayudarnos a entender cómo actúa Dios como nuestro rey, cómo gobierna sobre todas esas cosas, cómo atrae a personas a su reino. Y la forma en que actúa el rey, la forma en que Él gobierna sobre las cosas, la forma en que Dios atrae a personas a su reino, es como un agricultor que esparce su semilla. Porque Él siembra la semilla y luego pierde control de lo que sigue después, ¿verdad? Porque por sí sola la semilla germina y brota, ¿verdad? Él no puede obligarlo, no puede hacer que lo haga. Él solo lo siembra, lo riega, fertiliza a lo mejor, pero lo demás está fuera de su control. Él no hace a la planta crecer. Es interesante porque a Jesús le encantaba
hablar sobre la agricultura, sobre las sembradas, sobre ranchos y pastores y ganado. O sea, si no, se ha notado que casi todas las historias que contó Jesús tenían que ver con eso. Y cada vez que Jesús contó una parábola sobre la agricultura, la semilla en la historia siempre se refiere al Evangelio. Y eso nos lleva a la pregunta, entonces, ¿qué es el Evangelio? Yo les he dicho antes, si se acuerdan, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, la palabra literalmente significa las buenas nuevas o buenas noticias. El Evangelio son las buenas noticias sobre el perdón y el cielo que Jesús ganó por nosotros. El Evangelio son las buenas noticias de las promesas de Dios que se encuentran en la Biblia. Y es de esa semilla del Evangelio que brota la fe. La fe es confianza en las promesas de Dios, pero ¿cómo una persona va a tener fe? ¿Cómo una persona va a llegar a confiar en las promesas de Dios si no primero escucha las promesas de Dios? O sea, la fe viene por medio del Evangelio, al escuchar esas promesas. Y el Evangelio tiene poder. San Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y la palabra griega para poder en ese versículo es la palabra de donde viene nuestra palabra en español, dinamita. Y así es el Evangelio. Tiene el poder de dinamita. El Evangelio, la palabra de Dios, puede explotar y abrir nuestros corazones duros, nuestros corazones de piedra, para que reconozcamos nuestro pecado y nos arrepentimos, para que confiemos en sus promesas. O sea, el Espíritu Santo, obrando por esa semilla del Evangelio, por esa dinamita, cambia los corazones de las personas. El Espíritu Santo, obrando por esa semilla del Evangelio, crea la fe. Y nosotros realmente no le podemos ayudar en eso. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos mejorar el Evangelio. No podemos hacer que sea más efectivo. O sea, nosotros simplemente sembramos esa semilla. O sea, nosotros no podemos controlar los resultados. O sea, yo puedo controlar cómo presento, cómo doy el Evangelio, cómo comparto el Evangelio. O sea, yo como pastor trato de explicar eso lo más claramente que pueda y con amor. Pero al final de cuentas, yo no puedo controlar si ustedes o cualquier otra persona lo crea. Está fuera de mi control. Yo puedo sembrar, regar y fertilizar. Puedo compartir, mostrar, amar. Pero yo no tengo control si alguien lo cree o no. Entonces pensándolo bien, si soy agricultor, ¿verdad? Fíjese que no quise ser, pero sí terminé siendo agricultor. Porque sí, siembro, ¿verdad? Siembro la semilla, lo riego, lo fertilizo. Soy agricultor. Y ustedes, la verdad, también. Hoy es el Día del Padre, ¿verdad? Dios nos ha dado a todos los papás y también las mamás la gran responsabilidad de sembrar esa semilla en nuestros hijos al bautizarlos. Y luego al regar esa fe, trayéndolos a la misa, trayéndolos a la escuela dominical, enseñándoles a orar. Nosotros oramos por nuestros hijos, los animamos, los disciplinamos, pero al final de cuentas, no podemos controlar las decisiones que hacen cuando sean adultos. ¿Verdad que no? Nosotros no podemos controlar si terminan creyendo en Dios o no. Y eso es difícil, ¿verdad? Es difícil ser agricultor. Porque podemos sembrar, podemos regar, pero la verdad,
no tenemos control de lo demás. Pero al final de cuentas, entonces sí. Total que soy agricultor, que pensé que nunca iba a ser. Y la verdad es que ser agricultor en nuestro mundo hoy en día, especialmente en este país, sí es difícil. O sea, ustedes han notado, ya no somos tantos aquí en la misa como antes, ¿verdad? Gracias a Dios nuestra iglesia sigue creciendo. Llegan nuevas personas en el grupo de inglés, estaba comentando algunos, ya ni cabemos aquí en el santuario. Gracias a Dios ya está creciendo mucho. Pero realmente la mayoría de las iglesias aquí en los Estados Unidos están pasando lo que está pasando aquí en el grupo hispano, que están disminuyendo. Muchas iglesias se están muriendo. ¿Por qué? Porque las generaciones más jóvenes ya están dejando a la iglesia, abandonando a la iglesia por completo. Es que han llegado a pensar que no, todos los cristianos son hipócritas. Y escuchan las cosas que dice el mundo, que no, la iglesia es intolerante y no sé qué. Entonces ya han dejado. Y la mayoría de las iglesias aquí en los Estados Unidos se están haciendo más chicos. Y muchos ya se están cerrando. ¿Y qué hacen las iglesias como respuesta? Pues algunos cristianos están muy nerviosos y preocupados y hacen que se rindan, ¿qué más? No podemos hacer nada. Otras iglesias hacen el gran error de tratar de acomodarse a como es nuestro mundo. Cambiar lo que enseña, lo que dice la Biblia para que sea más atractivo para las personas del mundo. Cambian la misa para que sea más como un concierto, para que sea más divertido, para atraer a más gente. Pero hay que preguntar a los que tienen ranchos, los agricultores, ¿qué hacen en los años difíciles? Pues primero no se rinden, no abandonan sus campos, pero tampoco cambian todo. O sea, tratan de hacer su mejor esfuerzo, pero ellos nada más reconocen que va a haber tiempos buenos y tiempos malos, temporadas buenas y temporadas malas. Y nada más hay que seguir echándole ganas. Pero sí es difícil. Y es por eso que Jesús nos contó una segunda parábola en el texto. El de la semilla de mostaza, que es la semilla más chiquita que hay, ¿verdad? Porque de esa semilla pequeña e insignificante del Evangelio, Dios hace grandes cosas. O sea, la palabra de Dios sí funciona. Nada más miren la historia. A través de esa pequeña semilla insignificante del Evangelio, predicado por unos pobres pescadores, unos 12 hombres, ha llegado a existir la Santa Iglesia Cristiana con miles de millones de personas. O sea, sí, aquí en los Estados Unidos muchas iglesias están disminuyendo, pero en otras partes del mundo están explotando. En lugares como África y Asia están llegando mucho más personas. Aún aquí en Texas, con un pueblo tan chiquito como la nuestra, con 26 iglesias aquí en este pueblo, nuestra iglesia, por la gracia de Dios y el poder del Evangelio, sigue creciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios funciona. En diferentes lugares y en diferentes tiempos, la iglesia cristiana ha experimentado crecimiento y declive. Pero sigue siempre creciendo. El Evangelio sigue germinando la fe en los corazones de las personas. O sea, Dios está obrando. Hay miles de millones de personas que han llegado a creer. Va a haber miles de millones de personas en el cielo. Tú vas a estar en el cielo algún día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios funciona. Es que las cosas no siempre son lo que parecen. Es que aun si desaparecen todas las iglesias aquí en los Estados Unidos, si nuestra iglesia nunca vuelve a crecer en este grupo, aun si toda la iglesia disminuye, eso no cambia la verdad, que la palabra de Dios no puede ser silenciada. O sea, Dios va a seguir salvando a la gente.
La Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la Santa Iglesia Católica, no puede hacerse más pequeña. Porque todos los que han muerto en la fe ya están, ¿verdad? Entonces solo se puede agregar, solo puede crecer. Y va a seguir creciendo. Y eso quiere decir que no tenemos que cambiar lo que enseñamos, lo que es el Evangelio. No podemos hacerlo mejor. No, seguimos echándole ganas, compartiéndolo lo mejor que podamos, y Dios va a hacer el resto. Dios va a hacer que crezca. Pero eso no quiere decir que no tenemos nada que hacer. Porque al final de cuentas, si somos agricultores, y siempre hay mucho trabajo. O sea, los resultados no están en nuestras manos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de sembrar y regar y fertilizar. Pues hoy es el Día de los Padres. Ustedes los papás, también las mamás, pero ustedes papás, Dios les ha dado la responsabilidad de sembrar esa semilla del Evangelio y de regar esa semilla en sus hijos, en sus nietos. Ustedes como papás y mamás tienen la responsabilidad por Dios de ser un ejemplo de fe para sus hijos y nietos. Siempre lo digo y se lo voy a decir de nuevo. El mejor sermón que sus hijos van a ver es la vida de ustedes. O sea, es importante traerlos a la iglesia, pero la vida de ustedes, cómo ustedes hablan de Dios, cómo ustedes actúan, dice mucho más para sus hijos. Y para todos nosotros aquí en la iglesia, nuestra pequeña iglesia aquí en Texas, tenemos mucho trabajo por hacer. O sea, nosotros hemos vivido las subidas y las bajadas, ¿verdad? O sea, en la historia de esta iglesia, tanto en el grupo americano como en el grupo hispano, hemos visto mucha gente y poca gente. Hemos visto a la iglesia crecer y disminuir. En este momento, lamentablemente, en finales de agosto, vamos a cerrar el campus de nuestra iglesia en Victoria porque no ha funcionado. Nuestro grupo aquí no ha respondido desde la pandemia, ya estamos más chiquitos, ¿verdad? Pero el grupo de inglés, pues ha crecido bastante. Pero el punto es que si crece o disminuye, si somos muchos o pocos, no cambia lo que hacemos. No cambia nuestro mensaje. Solo preguntan a los agricultores que trabajan aquí en nuestra comunidad. No cambia nada en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en las temporadas buenas y las temporadas malas. Hay que seguir echándole ganas. Hay que seguir trabajando con la confianza que Dios va a hacer el resto. Porque Él hace cosas increíbles con esa pequeña semilla del Evangelio. Él ha cambiado la vida de ustedes. Está obrando, está salvando a miles de millones de personas. Va a haber miles de millones de personas en el cielo por lo que estamos haciendo nosotros en este mismo momento. La Santa Iglesia Cristiana va a seguir creciendo. Pues, al final de cuentas, pues tengo que admitir que aunque hay muchas luchas en ser agricultor, también hay muchas bendiciones y mucho gozo. Y es por eso que creo que tengo que cambiar lo que dije al principio del sermón. Voy a decirlo de otra manera. Voy a decir, qué bueno que Dios me ha dado el privilegio de ser un agricultor. Amén. Y ahora esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.